Cordial saludo, estimado estudiante. Llegamos al tema de la legislación. Colombia es un país joven y uno de cada dos colombianos está pasando por una etapa en la vida o lo hará en los próximos años. La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades inquietan a gran parte de la población y afecta especialmente a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. En Colombia tenemos la Constitución Política de Colombia de 1991. En materia de educación religiosa, la legislación se remonta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tendrá derecho a la educación. Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos de acuerdo al artículo 26. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966 declaró que los estados en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos la educación religiosa o moral que estén de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 13. En Colombia la fundamentación legal de la enseñanza religiosa se centra en las normas. Norma constitucional, artículo 19 de la Constitución Política, garantiza la libertad religiosa y de cultos. El artículo 18 garantiza la libertad de conciencia. El artículo 45 se preceptúa el derecho a una formación integral. En el artículo 67 de la Constitución Política Colombia establece que la educación es un derecho de la persona, un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento y a los demás bienes y de los valores de la cultura. En el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia se establece que los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. La Ley 133 de 1994 habla sobre la libertad religiosa y establece un ordenamiento común y fija un régimen jurídico básico para las diferentes religiones, confesiones e iglesias. Establece un marco jurídico de las garantías básicas para que toda persona individual o comunitariamente pueda desarrollar libremente y de modo organizado o espontáneo su actividad religiosa. La Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, establece en el artículo 5 los fines de la educación. Destacamos el numeral 1 de dicho artículo que establece como uno de los tales fines: el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que impongan los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual y moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores. La misma ley en su artículo 19 define que la educación básica obligatoria se estructura en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. Y en su artículo 23 señala como de tales áreas fundamentales y obligatorias de la educación religiosa que necesariamente se tendrá que ofrecer de acuerdo al currículo y al proyecto educativo institucional. Es necesario señalar que el área de educación ética y en valores humanos es y está separada de la diferenciada a educación religiosa. Párrafo. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos observando la garantía constitucional según la cual ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Artículo 24. Podemos concluir en este apartado que la religión, la religiosidad y la fe en Dios está presente en la gran mayoría de las investigaciones teológicas y pastorales, pero que hay que decir que la existencia de las experiencias a nivel gubernamental que han permitido explorar en este campo, quizás una de las maneras indirectas en Colombia, está en diferentes leyes, artículos, aplicaciones, concordatos y cosas. Aquí también podemos hablar de las competencias de la nación, la cual diseña los lineamientos generales en los procesos curriculares, artículo 148, 1 y b.
asesora y apoya a los departamentos, a los distritos, a los municipios y desarrolla procesos curriculares pedagógicos, artículo 148 2b. Evaluar y controlar los resultados y los planes de programas educativos, artículo 148 EFG. Evaluar en forma permanente la prestación del servicio educativo, artículo 2C. Prueba saber. Establecer los indicadores de logros curriculares y en la educación formal y fijarlos en cada grado, artículo 148 1D. En la Ley 715 del 2001, en la competencia de la Nación, se establecen las normas curriculares y pedagógicas para los niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicios de la autonomía de las instituciones educativas y en específico a nivel regional, artículo 5.55. Definir y diseñar los instrumentos y los mecanismos para la calidad de la educación, artículo 556. En el decreto de 1860 de 1994, los lineamientos que expide el Ministerio de Educación Nacional para diseñar las estructuras curriculares y los procedimientos de conformación, las normas técnicas tales como los estándares para el currículo en las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y otros instrumentos de calidad que definen y adopta el Ministerio de Educación Nacional. Los lineamientos curriculares son expedidos por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 2343. La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan. Decreto 230 de 2002. En materia de currículo y promoción de los educandos, evaluación institucional, los fundamentos legales son: Constitución Política, artículo 18, número 11. Ley 115 de 1994, artículo 79, literal D, artículo 148, numeral 2. Ley 715 de 2005, artículo 5, numeral 5.5. Decreto 1860 del capítulo 6 del artículo 47 al 60. Ámbito público de educación formal en instituciones estatales, públicas y privadas. Esta legislación usted la va a complementar con los otros grupos de legislación donde usted tiene que llenar todos los requisitos para funcionar como institución educativa. Todas las series y todas las normas están creadas. Ahora usted lo que debe es tomarlas y aplicarlas a su institución, velar por su cumplimiento y lograr así una educación mejor para nuestra Colombia. Feliz día.